Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 38 hasta el final del capítulo. Este primer principio que vosotros habéis podido leer conmigo en el versículo 23, ya lo hemos visto en otro contexto cuando mirábamos en el capítulo 6. Si podéis pasar vuestras Biblias a ese capítulo y recordar en el capítulo 6, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, dice, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, etc. El contexto que se nos veía o se nos ponía, o Pablo lo estaba señalando en el capítulo 6, tendría que ver más con respecto a la situación sexual y las tentaciones de la carne o de la alimentación que podía verse. Y aquí es en otro contexto con respecto a las conciencias del hermano y cómo nos relacionamos con ellos. Quizá señalar que en la primera ocasión Pablo trae este principio de manera plural, todas las cosas me son lícitas, y aquí en este versículo del capítulo 10 lo pone de una manera más general incluso, todo me es lícito, todo me edifica. En el primer lugar era no tiene dominio sobre mí, ya ha perdido el señorío, aquí es que no me va a edificar. Pero como podréis ver, es un principio que Pablo trae, el mismo principio, en diferentes contextos. Y así lo podéis encontrar con muchos otros principios que nos traen las Escrituras, que aun cuando tendremos que mirarlos siempre en el contexto bíblico en el que se presentan, sabemos que podemos tomarlo para otras diferentes circunstancias de nuestra vida y nuestra vida cristiana. Esta es la idea que podemos ver de manera general en el lenguaje de la palabra de Dios. Algo que se nos dice que es una certeza, que es una verdad, que es un pensamiento de parte de Dios, que nosotros debemos de tomarlo y hacerlo nuestro para aplicarlo en circunstancias diferentes. En general, lo que nos está diciendo este principio, ya lo veíamos en otra ocasión, es que nosotros somos libres. Ahora hemos alcanzado libertad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sabemos que no es ni con respecto a cosas físicas, de que podamos volar, por ejemplo, o que podamos resucitarnos a nosotros mismos. Hay limitaciones en las cuales el principio no se aplica. No podemos todo en el sentido de quitarnos la vida y volverla a tomar porque eso es algo solamente a Jesucristo. No os atreváis a subir a un 7º piso y saltar porque os vais a estrellar. Lo que sí nos está diciendo es que ahora, como creyentes, no estamos limitados a ritos o a tradiciones que los hombres o las circunstancias, la cultura, nos pueda imponer. Seguramente, vosotros, los que sois cristianos evangélicos, ya sea en la universidad, en el trabajo, en la sociedad, habéis encontrado con personas que os hacen la pregunta, pero entonces vosotros los cristianos evangélicos podéis hacer esto o podéis hacer aquello otro, no tenéis prohibido aquí o allá de diferentes ideas. Y claro, nosotros tendremos que decir siempre, pues los creyentes no podemos pecar. Y todo lo que la Escritura dice que es pecado está prohibido para nosotros. Pero como creyentes ya no tenemos esa obligación de seguir ciertas fiestas, de guardar que pueda tener la sociedad, no estamos obligados a tener ningún concepto político de izquierdas o de derechas que se pueda imaginar o que la sociedad nos pueda imponer. No estamos obligados a seguir ningún tipo de mayoría, aun cuando en un país o en una circunstancia haya una mayoría política, cultural o económica, etcétera. No hay limitaciones a lo que nosotros podamos gustar de escuchar de música, no hay limitaciones a aquello que nosotros podamos tener de deseos a la hora de ver un programa de televisión o de ir a una película de cine.
no hay prohibición para los cristianos que no podamos ir a ciertos lugares o de hacer ciertas cosas. No hay problema a la hora de qué podemos comer o qué podemos beber. Todo lo que está en la carnicería nos es permitido, nos va a decir un poco más adelante también Pablo. Así que no hay limitaciones, hermanos. Somos libres de poder expresar nuestra adoración al Señor siempre y cuando nos guiemos a la luz de las Escrituras. Esto es un principio muy importante. Y lo debemos aplicar en nuestra propia vida personal y lo debemos de aplicar en nuestro contexto familiar y de iglesia. La manera en que algunos de vosotros os podáis gobernar puede ser muy diferente a la que otros se puedan gobernar en su vida personal, en la vida y educación de sus hijos, como puede ser también de una iglesia a otra. Este es el principio. ¿De acuerdo? El principio que vemos en ese versículo 23. Pero Pablo lo que nos está diciendo es, ¿veis esto? ¿No? Todo me es lícito, o todo os es lícito a vosotros, todo nos es posible, sí. Ahora bien, pasamos al segundo parte, versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Porque os vais a encontrar en muchas ocasiones que un principio de la Escritura puede chocar con otro principio. Y por tanto tenemos que mirar cuál de ellos tiene la prioridad y en qué circunstancias. Aquí es lo que podemos ver. Todo me es lícito. Ahora bien, no todo conviene, por tanto, no busques tu bien, sino busca el del otro. Pedro se encuentra con un dilema. Si leéis en el principio del libro de Hechos, cuando le dicen las autoridades espirituales de la ciudad, os tenéis que someter a lo que nosotros digamos. Y Pedro dice, sí, hay que obedecer a los hombres, pero antes hay que obedecer a Dios. Así que tenemos dos principios ahí, en donde sí es verdad que tenemos que respetar a las autoridades, pero cuando las autoridades se oponen a la conciencia sometida a la autoridad de Dios, primero es la autoridad de Dios. Podemos mirarlo así en muchas circunstancias, en muchas formas. Y ahora nosotros nos encontramos con que Pablo nos trae dos principios. Y lo que nos va a mostrar en los siguientes versículos, en el contexto de la conciencia de mi hermano, es que si bien tú tienes todo el derecho para, puntos suspensivos, por otra parte tienes el deber de buscar el bien del otro. O pongámoslo de esta manera, tienes todo el derecho de buscar tu felicidad y de buscar tu estabilidad, de todo aquello que te pueda hacer bien y traer bien a tu vida. Tienes todo el derecho de poder hacerlo, pero cuando tu derecho de buscar la felicidad choca con también el derecho de tener la felicidad del otro, entonces tienes que tomar una decisión. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. No está diciendo es que en ningún caso, de ninguna forma, tú no busques tu felicidad, como padre, como marido, como hombre, como mujer, como creyente, en el trabajo, con el sueldo, etcétera. Claro que sí, que tienes que buscar tu felicidad, pero en primer lugar no es tu felicidad, sino buscar la felicidad, el bien del otro. Este es el principio que yo quisiera que cada uno de nosotros pudiera ver y pudiera considerar de manera seria en su vida cristiana. El bien del otro. Ahora, tengo que decir que esto que Pablo nos está diciendo y trayendo en este versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro, no es natural. Es en contra de natura. Es en contra de la lógica humana, del sentido común. En otras palabras, es imposible. ¿Cómo vamos a querer en toda circunstancia, aun cuando nosotros somos creyentes, cómo vamos a buscar en primer lugar el bien del otro, haciendo que me perjudique a mí mismo? En todo caso, si miramos en la sociedad camina en una dirección totalmente opuesta. Si pensáis en todo lo que podemos ver a nuestro alrededor, a la hora de alcanzar un trabajo, por ejemplo, o una posición social,
o a la hora de comprarte el siguiente electrodoméstico o el nuevo móvil que estás anunciándose en la televisión, enseguida te viene la adicción al anuncio es, tú te lo mereces. Claro que yo me lo merezco. ¿Por qué no voy a tener yo o alcanzar yo aquello que otros tienen? Tengo derecho a. Y si podéis ver en todos los conceptos políticos, económicos, sociales, etcétera, surge esta idea respetuosa, en cierto sentido, de que yo tengo derecho a justicia, derecho a bienestar, derecho a felicidad. Así que tú que eres parte de la sociedad te vas a levantar, o te has levantado esta mañana y te levantarás el lunes con todas las tareas y asuntos por delante diciendo, pues yo tengo el mismo derecho que... Y vas a ir con todos tus esfuerzos y todos tus intereses a querer ser feliz. Tienes derecho a ser feliz, piensas y sientes. ¿Y cómo voy a ir yo a buscar mi felicidad cuando eso de alguna manera o en ciertas formas pueda perjudicar o chocar con la felicidad del otro? Yo me lo merezco. Nuestra sociedad es egoísta, tremendamente egoísta. Ya ni siquiera es una sociedad social, donde nuestra felicidad depende del conjunto y de la gente que nos rodea, sino que yo merezco, yo quiero, yo necesito y casi yo exijo aquello que me va a dar la felicidad, la estabilidad y me va a traer bien a mi vida o bien a los míos más cercanos. Esto es lo natural. Esto es lo lógico. ¿Cómo es que la Escritura nos está pidiendo a nosotros, los creyentes, que no busquemos nuestro propio bien, sino que busquemos la del otro? Es decir, que tú estás aquí sentado escuchándome a mí, cuando estarías esperando de que yo te trajera algo que te alivie, que te traiga esperanza y confort, que te ayude a alcanzar la felicidad. Esto es lo que uno podría esperar. Vengo a la iglesia buscando que me diga el pastor o aquel que me tiene que predicar algo que a mí me traiga felicidad. Y en cambio, lo que nuestro versículo y yo tengo que decir en esta mañana es que no es que tú busques tu felicidad en primer lugar, sino que busques la felicidad, el bien y la estabilidad del otro. Y esto es antinatural. Pero déjame que te diga que el núcleo del evangelio y del cristianismo y de la vida cristiana para nosotros es esto mismo. Esto es lo que hemos podido ver y podéis ver de manera muy clara en la bienaventuranza, en ese sermón del monte de nuestro Señor Jesucristo de Mateo 5, o que podéis ver en su otra versión en Lucas y en otros diferentes lugares de los evangelios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el resumen de la segunda parte de la ley, de la segunda tabla. Primero Dios, por supuesto, pero luego amar a prójimo como a ti mismo. Y te miras al espejo y te amas y deseas lo mejor para ti. Y quieres la más grande de las estabilidades físicas, emocionales, etcétera. Pero lo que nos está diciendo la ley y nos dice a nosotros como creyentes es que lo que tú ves y tú deseas y amas para ti mismo tiene que ser tu trabajo constante y diario para con el otro. Amarás al prójimo como ahora te amas y buscas y deseas esto para ti mismo. El amor es para, incluso, hemos leído en el Evangelio de Mateo capítulo 5, incluso para nuestros enemigos. Y tú, por supuesto, que quieres tu capa y no te gusta que nadie golpee tu rostro y no te gusta trabajar más de lo que tu salario y el tiempo de tu trabajo exigen. Pero viene nuestro Señor a nosotros, los cristianos, los creyentes, y nos dice, no, si te golpean en una parte de tu cara, en la mejilla, pues tienes que poner la otra mejilla. Y si te quitan la túnica, pues entonces tú tienes que darle la capa. Y si te dicen que tienes que caminar cierta distancia, pues tú tienes que estar dispuesto a caminar otra distancia. En ese momento, yo casi imagino los discípulos que estarían allí rodeando al Señor, escuchando lo que nos está diciendo el Señor. Esto es imposible.
Bueno, pues para que veáis que esto es así, tendréis que ir más allá de los mismos fariseos. Que los fariseos se aman a sí mismos y aman a los suyos. Vosotros tenéis que ir más allá. Y entonces vosotros, los creyentes, los discípulos míos, tenéis que incluso amar a vuestros enemigos. Fijaros lo que nos está diciendo el Evangelio y lo que nos está diciendo a nosotros los creyentes. Los que hemos entendido y comprendido la obra del Señor Jesucristo, y no tenéis nada más que ir otra vez a la pasión de nuestro Señor Jesús y lo que nos dicen las Escrituras, que Él se dio no por los que eran buenos, sino por los que eran malos, no por los que tenían salud espiritual, sino por los que estaban enfermos, no por los que estaban a favor, sino por los que estaban en contra, no por los limpios, sino por los adúlteros y los ladrones. El Señor Jesús se dio a sí mismo por sus enemigos, para hacerlos así amigos suyos o hijos de Dios. Y nuestro ejemplo es Él y nosotros tenemos que seguirle a Él. Lo que nos dice es, bueno, no te conformes con tener una apariencia de religiosidad, sino que tienes que amar como Cristo amó. Incluso amar a aquellos que el Señor ama, aun a pesar de todas las dificultades y todas las tensiones. Los que somos más fuertes somos los que tenemos que amar a los más débiles. Entonces aquí es donde está el secreto. Este es el secreto de este principio que nos está diciendo las Escrituras. Cuando la palabra de Dios es que nosotros tenemos que amar al otro, sencillamente es porque los únicos que lo pueden hacer somos nosotros. Porque como esto es sobrenatural, o sea, esto no es de lógica. Si lo lógico es que cada uno ame lo suyo primero y que busque su bien en primer lugar, y a nosotros nos está diciendo que en primer lugar busquemos a los otros y le hagamos bien a ellos antes que a nosotros mismos, no es por otra razón, sino porque somos los únicos que lo podemos hacer. Que la palabra de Dios nos ha transformado, no únicamente para que pongamos los ojos en el cielo, sino para que pongamos los ojos también en la tierra. No es para que digamos lo que buscamos y queremos está allí, sino que ahora es cuando nosotros tenemos que trabajar. Pablo va a decir a los filipenses, y nos dice también a nosotros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero este principio que nos viene en Filipenses capítulo 4, versículo 13, no es de decir que puedo todas las cosas inimaginables, incluso algún tipo de fantasía de superhéroes. No, lo que me está diciendo es que ante los grandes retos y las grandes dificultades que podamos encontrar a lo largo del camino, nosotros ahora lo podemos hacer. El hombre carnal, el ser humano apartado del Evangelio, no puede obedecer los 10 mandamientos. No puede encontrar salvación en el cumplimiento de la ley. No puede. Pero nosotros, los creyentes, que ahora tenemos a Cristo Jesús, no solamente tenemos la promesa o la declaración de justificación, sino que ahora tenemos un camino que nos es posible. Es decir, ahora nosotros sí podemos incluso guardar este principio. Nosotros, los creyentes, ahora tenemos la fuerza, la presencia del Espíritu para incluso amar a nuestros enemigos y buscar el bien de aquellos que están a nuestro alrededor. Tú debes buscar el bien del otro porque tú puedes hacerlo. No podemos ir al mundo y decirle que cambie su naturaleza. No podemos decir al mundo que haga cosas que son imposibles por su carácter o situación caída. Pero podemos ir a una iglesia como esta, aquellos que decís ser creyentes, y deciros, sí, es digno y es bueno que busque tu felicidad y tu bienestar. Pero ahora es posible y es necesario que busques el bien del otro en primer lugar. La dificultad que nos encontramos es la voluntad. No es que no podamos hacerlo, sino que la mayoría de las veces no queremos hacerlo. De que nuestra prioridad soy yo. Y como aun cuando el pecado ya no domina, todavía sí mora y nos hace egoístas
y nos hace ambiciosos. Y buscamos, por tanto, que el tiempo es mío y mis pertenencias son mías. Y todos los dones recibidos por gracia son míos, entre comillas. Y por tanto, ya ponemos de limosna o de sobras el resto de lo que podamos hacer o lo que podamos dar. Pero Pablo le está diciendo, sí, mira, todo te es posible y todo te es lícito, sí, pero hermanos, como creyentes, ¿estás buscando el bien del otro? Tú puedes, y porque puedes, debes.